Hola a todos, ¿cómo están? Hola, doctor, ¿viene usted? Buenas tardes, Estamos bien, doctor. gracias. ¿Y Bien, usted? gracias. Buenas tardes. Muy bien. Pues les acabo de enviar por vía WhatsApp un artículo. Hoy vamos a hacer sesión de lectura. Me parece oportuno porque hemos visto ya algunas, digamos, herramientas que son importantes para investigación científica. Y vamos a ver un artículo sencillo que usa parte de esas herramientas para resolver algún problema. Entonces me gustaría que abrieran el artículo. Yo voy a compartir la pantalla, también lo voy a abrir. Es un artículo que publicamos ahí por ahí de 2011 en Revista Argentina de Microbiología. Y pues me gustaría que iniciáramos con la sesión de lectura. Entonces voy a ir nombrando a algunos de ustedes para que nos ayuden con la lectura. Pues vamos a comenzar. ¿Qué les parece? Así como estamos en la lista. Que inicia Adrián Mendoza. Adelante, Adrián. Inicio con el resumen. Con el o- título. mm, ujú. ¿Qué tal andan con su inglés? Es la primera pregunta, ¿verdad? ¿Lo leo en inglés o en español? Bien, Doc. Lo pueden decir en español, lo quieren leer en inglés, lo pueden leer en inglés, no hay problema. Puede ser de inglés así como aunque mal pronunciado, no pasa nada. Ok, es respuesta de crecimiento de plántulas de maíz inoculadas con Enterobacter spp como un modelo de agricultura alternativa. Ajá. Y Sí, con el luego, abstract. ok, Bueno, el abstract lo puedes leer en español, está ahí abajo. bueno, ahí viene el título. Sí. Dice, de ese trabajo se aisló una bacteria de la rizósfera de maíz que fue caracterizada mediante métodos fenotípicos y genotípicos e identificada como Enterobacter sp. La bacteria fue inoculada en semillas de maíz rojo criollo germinadas en forma axénica. Las semillas germinadas e inoculadas se implantaron en vermiculita y posteriormente las plántulas fueron cultivadas en vermiculita o en suelo. Para evaluar el efecto promotor del crecimiento vegetal de dicha bacteria bajo condiciones de laboratorio y de campo. Bajo condiciones de laboratorio también se evaluó la capacidad de esta cepa para adherirse a las plantas de maíz y colonizarlas. 20 días después de la inoculación, las plántulas inoculadas mostraron una biomasa mayor con referencia a las no inoculadas. En campo, la biomasa de la mazorca fue también mayor en las plántulas inoculadas respecto de las plántulas no inoculadas. La inoculación de germinados de maíz con una bacteria promotora del crecimiento vegetal y su posterior transferencia a campo podría ser una práctica alternativa para llevar a cabo una producción exitosa en la agricultura de temporal. Palabras clave: plántulas inoculadas, PGRPR, maíz, Enterobacter spp. Ok, ya está ahí. ¿Alguna pregunta de esta sección? ¿Alguna palabra o algo Yo, que... Adelante, dime. ¿qué es rizósfera? Rizósfera es el, el suelo, bueno, donde se desarrollan las plantas, el suelo que está influenciado por los exudados de las raíces de las plantas, se llama rizósfera.
¿vale? O sea, las plantas o la raíz de las plantas excreta exudados, sustancias. Esos exudados no solamente los excreta inmediatamente adyacente a la raíz, sino los expulsa un poco más allá. Todo eso que está influenciado por esos exudados se denomina rizósfera. Ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué es vermiculita? Vermiculita es un soporte que se usa mucho en el laboratorio cuando se desea probar la promoción de crecimiento de bacterias en plantas, porque es un soporte inerte, no tiene nutrientes. Es un conglomerado, es un tipo como de arcilla, pero no trae nutrientes. Esa es la ventaja de usar vermiculita. Entonces, todo lo que se adicione es para estar controlado. Tú si adicionas algo que lleva nitrógeno, pues sabes qué concentración de nitrógeno va a ser aprovechada por la planta, o sales minerales, o lo que pueda aprovechar la planta, pero la vermiculita pues es como una especie de suelo inerte que no va a influir en el experimento. ¿Alguna otra pregunta? ¿A qué se refiere con que son germinados en forma axénica? Axénico significa que pues digamos que podríamos casi llevarlo al término de estéril, pero no es estéril porque en realidad lo que haces es una desinfección superficial y entonces las plantas, digo, las semillas quedan estériles en la superficie. Cuando emerge la raíz, en los primeros días al menos, no existe colonización bacteriana. Entonces se dice que la planta es axénica, o sea, nada más existe ella solita, no hay nadie más alrededor. A menos que tú inocules algo, o sea, tú usas semillas que son axénicas, que están solitas, las inoculas con alguna bacteria y entonces ahora sí ya está acompañada. Pero por eso cuando se hacen experimentos de este tipo, pues se tiene que partir de semillas que tengan esta característica de no tener cosas alrededor. Digo, es un término que se ha acuñado de esta manera porque de todos modos, aunque tú esterilices superficialmente, existen bacterias en el interior y estas emergen 15 días después de que ya comenzó la germinación de plantas. Ellas salen desde el interior de lo que es ya el nuevo individuo y salen a colonizar el exterior. Pero mientras, si tú inoculaste algo en los primeros estadios de vida, pues vas a ver un resultado debido a la inoculación porque le diste ventaja a lo que tú estás metiendo al sistema. Por eso se dice un sistema axénico. En animales el término es equivalente, sería notobiótico, o sea, pero son más o menos el mismo concepto, que está de momento libre de bacterias. Y ya si haces cultivo de tejidos, muchos autores ya llegan a poner el término estéril, pero casi nunca se acuña ese término de estéril porque también se puede confundir con que las plantas no pueden dar progenie porque son estériles, ¿no? Entonces, para evitar eso, se habla de plantas axénicas. ¿Alguna otra pregunta? Vale, si no hay más preguntas, vamos a decirle al siguiente en la lectura, sería Adriana Cruz. Sí, aquí, presente. Sea May Boise apparently evolved from Teosinte, Sea perennis, in a geographic region that comprises the central and southeast regions of Mexico. Its origin as a crop dates back to 5,400 to 7,000 years before Christ, and was eventually disseminated to other regions in the Americas and the entire world. This plant forms the basis of the Mexican diet. For instance, the grains are used for preparing diverse traditional foods and beverages like tortillas, molotes, tamales, gorditas, tostadas, tezuino, and tejuino. Nowadays, maize uses include modern exploitation for producing fructose syrup
bio-oil, and others. The local Rojo Criollo maize cultivar is used for preparing traditional candies and a kind of red tortillas. Bacterial inoculation of maize, mainly with Azospirillum, has been a successful common practice. Additionally, growth enhancement has also been observed by experimental inoculation with many other bacteria, for instance, Pseudomonas, Klebsiella pneumonia, Panthea agglomerans, Gluconacetobacter, Diazotrophicus, and Herbaspir. Diazotrophicus. ¿Cómo? Diazotrophicus. Diazotrophicus and Herbaspirium ceropedice. Seropédica. Ceropedica. Temporal agriculture is the most common farming for maize cultivation in central Mexico, which is also characterized by poor income. These and other facts have provoked a continuous reduction of traditionally cultivated maize fields. One of the greatest problems is related to the erratic start of the rainy season, especially in current times, which is probably due to the global climatic change. The deficiency of water on time and the presence of seed-feeding fauna have forced farmers to invest more in seed. In this work, a bacterial strain was isolated from the maize rhizosphere, and was further rhizosphere, and was further characterized by phenotypic and genotypic assay. The aim of this work was to inoculate axenic maize seedlings with isolated bacteria and to assess their capacity to promote the growth of plants both in growth chamber level and in the field. The growth of corn plants was stimulated under the conditions explored in this work. So it is proposed that inoculation of germinated axenic maize sprouts with beneficial bacteria, their subsequent growth and introduction of inoculated plantlets to the fields could be an alternative production system in temporal crops. Muchas gracias. Adriana, ¿verdad? Sí. Gracias, Adriana. ¿Preguntas de esta sección? Creo que no. ¿Seguras? No, sí, pero estoy como analizando. Yo sí tengo una pregunta, pero estoy como analizando lo que leí para preguntar. Pues, En la parte donde dice adicionalmente el crecimiento enhancement, donde menciona todos los microorganismos, aquí. habla de que eso se hace actualmente, porque dice que en la práctica común. O sea, el crecimiento, la potenciación del crecimiento ha sido observada por la inoculación experimental con muchas otras bacterias, por ejemplo, Pseudomonas, Klebsiella pneumoniae, Panthea agglomerans, Gluconacetobacter diazotrophicus y Herbaspirillum ceropedica. Es que como arriba dice que ha sido una práctica común. Sí, la inoculación bacteriana de maíz, principalmente con Azospirillum, ha sido exitosa, ha sido exitosa en la práctica común, sí. O sea, también lo realizan en los campos. ¿Perdón? O sea, también lo realizan en los campos, o sea, no en laboratorio, sino ya personas comunes tienen eso como práctica común. Sí. Ya desde la primera formulación, vamos a ver una presentación más adelante, pero la primera formulación en México con Azospirillum salió por ahí de 1998. Estaba en conjunto la Universidad Nacional Autónoma de México, la SAGAR en aquella época, y otra se me olvida el nombre de la otra instancia de gobierno. Las tres participaron con un laboratorio en Cuernavaca, liderado por el doctor Jesús Caballero Mellado, e hicieron la primera formulación a base de Azospirillum brasilense. Y de ahí pues ya se vinieron, digamos, más
pues pruebas, digamos, un tanto, podemos decir, masivas, y se licenció esta formulación a través de una empresa que se llama Biofábrica, y hay pues más, ahora ya hay más empresas, está Biosustenta y otras más. Son, la otra vez estábamos reunidos eh, en una empresa discutiendo algunas cosas que tienen que hacerse con estas cosas de los inoculantes. Y pues eran fácil, de las más reconocidas eran como 30 empresas que ya se dedican a la fabricación de insumos que tiene que ver con inoculantes bacterianos, de los cuales pues afortunadamente todavía en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla somos únicos, porque tenemos inoculantes de segunda generación. También más adelante vamos a hablar de lo que son los inoculantes de segunda generación. Pero Azospirillum ya es de lo más común en venta y se puede llevar digamos, a práctica agrícola. Este artículo es de 2011. Entonces, si estuvieras interesado, pues te puedo guiar. Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Porque decías que tenías varias, ¿no? No, era eso, pero como que en lo que leía no entendía si era una o varias, pero sí era eso. Ok. Los demás de la clase, ¿alguna pregunta de esta primera parte? Yo sí. Adelante. Eh, no entendí bien por qué, porque menciona que debido a ciertos problemas como el cambio climático, este, por eso es que intentaron o están viendo cómo, cómo identificar otra bacteria que pueda permitir que aumente, este, que aumente la biomasa del maíz, pero, o sea, no me quedó muy claro el por qué están haciendo esta nueva inoculación. Tengo la respuesta, pero me gustaría ubicar la lectura donde leíste esa parte para que yo también me ubique mejor. Ahí justo donde está, Esta parte. en one of the greatest, al inicio, en la segunda línea. Ah, Esta parte, ajá, del cambio climático, deficiencia de agua. Pero bueno, no, de hecho es más abajo, porque ahí es lo que, sí. por ahí empieza más o menos. Ujú. Sí, mira, lo que ocurre con el cambio climático, pues todo lo estamos viviendo. Pero particularmente los agricultores lo viven peor, ahora sí que en carne propia viven las consecuencias de todo el cambio climático, todo lo que ha originado en realidad la contaminación ambiental. Y pues uno de los problemas fuertes que se tienen anteriormente, si tú platicas sobre todo con agricultores ya de más edad, pues te van a contar que ellos podían predecir el tiempo. O sea, el hecho de cultivar en temporal era muy fácil porque pues sabías que así con precisión cuando comenzaban las lluvias, por ejemplo, en la región, por ejemplo, aquí central, yéndonos a la zona norte de Puebla, pues comenzaban las lluvias, por ejemplo, por ahí de pues abril. Entonces tú tenías que sembrar prácticamente a principios de abril si querías una buena producción, y había gente que incluso se adelantaba a sembrar en marzo. Y entonces pues eso aseguraba que tuvieras una buena producción. Y ahí tenían algunos dichos que me gustaría compartir porque a veces se aprende mucho sobre los dichos que tienen los agricultores. Decían, si siembras en abril, bueno, o sea, porque ellos decían que tenías que sembrar a final de marzo. Y decían, si siembras en abril, eh, ahí se me olvida la frase, pero era algo para tu candil. O sea, todavía tenías producción, pero ya no tanto. Pero si siembras en mayo, seguro sacate para tu caballo. O sea, ya no ibas a tener para ti, ya solamente ibas a tener como la parte aérea del maíz, que pues ya solamente iba a servir de alimento para tus animales. Entonces, dependiendo de lo que tú querías, si querías alta producción, tenías que sembrar en marzo.
Sin embargo, después digamos, de estos últimos años, hablando ya por ahí de los 90, posterior a lo que desencadenó la Revolución Verde, también vamos a hablar de la Revolución Verde en algún momento, pues ocurre que ya es difícil predecir cuándo tienes que sembrar. Incluso en espacios, digamos, voy a hablar, quise decir en espacios pequeños, pero no son tan pequeños, pero refiriéndome solamente a Puebla. Si me voy del lado norte de Puebla y ahora me desplazo hacia el lado noreste, en la actualidad ya el clima cambia bastante de una zona a otra y ya los agricultores pues se han vuelto locos porque no saben bien cuándo tienen que llevar a cabo la siembra. Y entonces pues es una postadera, porque tú dices voy a poner mi maíz en este momento y pones tu maíz, lo siembras. Y resulta que por el cambio climático no llueve. Y entonces pues no emerge la semilla. Ahora imagínate que esto ya lo quieres acoplar a inoculación bacteriana. Hay bacterias que son benéficas y que potencian el crecimiento de plantas. Entonces, una de ellas es Azospirillum, que es aquí, se dice en la introducción. Imagínate que acoplas a la semilla de maíz Azospirillum. Y entonces tú estás esperando una gran producción debido a la estimulación que desencadena Azospirillum. Pero para tu mala suerte, cuando sembraste no llovió. Y pasaron 15 días y no llovió. Y entonces tu maíz que está sembrado ahí en el suelo se secó. Al maíz no le va a pasar mucho porque cuando venga el agua de todos modos va a emerger, va a lograr germinar. Pero la bacteria es sensible a la desecación. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo que va a ocurrir es que cuando ya emerge la planta, pues la bacteria no va a ser capaz de colonizar a esa rizósfera porque el número de bacterias se disminuyó a tal punto que ya no es benéfico y entonces ya no ves beneficio. Entonces es uno de los problemas con la inoculación en temporal, que ya no es tan fácil de predecir. Y entonces una de las cosas que se nos ocurrió fue, ¿por qué en lugar de sembrar pues semilla, por qué no se podría sembrar plántula? O sea, ya una plántula que se genere en laboratorio, sé que es algo soñador, pero de ahí este artículo sale con esa visión, generar plántulas de tal suerte que se lleven a campo ya inoculadas y que se suelten en el momento en que comiencen las lluvias, porque como ya no lo puedes predecir, ya no sabes cuándo van a comenzar las lluvias, pues vas a tener que esperarte hasta cuando los meteorólogos digan, pues entró una tormenta y es momento o sea, va a llover. Entonces tú como agricultor es momento de sembrar porque va a estar húmedo el sistema. Y tiene que estar húmedo el sistema para que des oportunidad a que comience la germinación, que no se te seque el germinado y que por lo menos agarre la planta la siguiente sequía cuando ya tenga un tamaño favorable. Entonces de ahí que el cambio climático es importante y esta estrategia pues va a tratar de, digamos, de evitar esa adversidad de cambio climático. La siguiente, pues tiene que ver con la deficiencia de agua, es un poco lo mismo por el cambio climático. O sea, el cambio climático en realidad lo que está originando es pues apertura en la capa de ozono, entran los rayos ultravioleta con más fuerza, hay un calentamiento, digamos, global, y entonces el agua, vamos a hablar en términos generales, el agua se evapora en momentos que no se tenía que evaporar, y al evaporarse en momentos que no se tiene que evaporar, pues hace que se precipite en momentos donde no tenía que precipitarse, y por eso ahora tenemos un desastre en el clima. O sea, hay lluvias donde no debería haber lluvias, pero además las lluvias son tormentones, no se puede controlar. Alguna vez platicando con unos agricultores de Morelos me decían, este año llovió igual que
que en los años o sea, ellos tenían su registro igual que en los años 80, dice, entonces deberíamos de haber tenido una producción súper elevada, pero llovió en 15 días lo que normalmente debe llover en 4 meses. O sea, sufrieron una inundación, se les pudrió todo, fue un desastre. Entonces, es parte de lo que origina la deficiencia de agua o el exceso de agua en algunos momentos del tiempo-espacio, ¿no? Y luego, pues los animalitos pobrecitos, digo pobrecitos porque con todo el crecimiento demográfico del humano, pues yo no sé si ustedes conocen, pero en los campos de cultivo hay roedores, hay ardillas, hay pues tuzas, hay muchos animalitos que muchas veces ya solamente están esperando, o sea, ya es tanta el espacio que les hemos robado que solamente están esperando la época de siembra para que, digamos, se aventuren a ir a robar la semilla que acaba uno de sembrar. Entonces llega el agricultor, siembra, se va a su casa y los animalitos estuvieron pendientes, salen y se empiezan a llevar los maíces que se sembraron. Entonces cuando el agricultor, en el mejor de los casos, ya ve que empiezan a salir sus plantas, pues resulta que la emergencia es muy errática, pues así como que de repente hay manchones donde salen plantas y un montón de lugares donde no salen, y pues se enojan los agricultores porque dicen, no puede ser que yo sembré y no me está saliendo y no existe ya el maíz que yo puse. Entonces se ponen a vigilar, se dan cuenta que pues hay animales, les echan veneno, se contamina más el planeta con esos venenos. Bueno, o sea, es un desastre, la verdad es que estamos en una encrucijada de la que tenemos que salir, y de ahí que nosotros estamos muy interesados en que para salir de esa encrucijada hay que fomentar la potenciación de las plantas, el desarrollo de las plantas, para que alcance para todos. O sea, no solamente pensar en los agricultores, en pensar en el valor monetario que van a adquirir, sino también hay que pensar en esos animalitos que si tienen hambre es porque no ha alcanzado también para ellos. Entonces hay que ver el sistema como un todo. No sé si respondí a la pregunta, Yasmín, ¿preguntaste tú? Sí, sí, doctor, pero tengo, o sea, sí, bueno, ya me quedó más clara esa parte, pero ahora no, o sea, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué buscar otra bacteria para poder promover esta agricultura con plántulas? ¿Por qué no seguir utilizando Azospirillum? A pesar de que ya lo utilizaban Ujú. en Sí, sí, las te semillas, ¿por entiendo. qué no ahorita? Pues ¿Para mira, qué otra? en realidad nos fuimos a la búsqueda en campo porque, bueno, esto tiene un poco de historia para atrás. En efecto, tienes razón, Azospirillum me ha resultado muy bueno. De hecho, pues yo estuve involucrado en la generación de la primera formulación. Me tocó trabajar de cerca con Jesús Caballero en esa época. Y pues algo que nosotros desde esa época veíamos es que pues se seleccionó una bacteria con una potencialidad enorme para promover el crecimiento, pero que no está tan bien adaptada a los fenómenos de estrés. O sea, hay que adaptarla. Entonces tienen los dos caminos. Puedes hacer ingeniería genética de esa bacteria para que se adapte a distintas condiciones y funcione en distintos ambientes de acuerdo a la adaptación que hiciste, pero para ello tienes que esperar mucho tiempo porque ahorita la legislación de pues en contra de los transgénicos ha estado muy fuerte. Entonces cualquier modificado genéticamente pues no vas a poder aprovecharlo inmediatamente. A lo mejor ya cuando el humano esté en una situación de crisis, pues van a decir, pues sí, ya es momento de liberar los que son modificados, ¿no? Mientras la gente pues está en contra de usar modificados genéticamente. Hay una moratoria de ley en Europa. En México no hay como tal una legislación, pero sí
los científicos que sabemos de esto, pues estamos preocupados porque no queremos librar cosas sin saber las consecuencias que puede tener en el futuro. Entonces la otra posibilidad es que vayas en busca de nuevas bacterias que de por sí estén asociadas a los ambientes. Y en nuestro caso, aunque aquí en ese artículo no se menciona, fuimos a buscar bacterias que se adaptaran al estrés por pérdida de agua. Entonces, dentro de todas las bacterias que aislamos, aislamos a esta bacteria que tolera muy bien esa pérdida de agua, es decir, se puede incluso desecar en conjunto con el maíz, no le va a pasar absolutamente nada cuando se deseque, cuando venga la oportunidad de hidratarse, pues se rehidrata y vuelve a recolonizar, digamos, a las plantas de maíz. Entonces, digamos que en ese sentido no queríamos gastarnos en esta publicación toda esa información, guardamos la información para después, y aquí pues lo enfocamos hacia plántulas, y también fue uno de los cuestionamientos de los árbitros, o sea, pero ¿por qué ir a buscar otra bacteria y luego encontrarte una bacteria que a lo mejor no va a ser aceptada porque Enterobacter como que es más de lo que conocemos como patógenos, aunque no necesariamente, o sea, son oportunistas, no está declarado como tal como patógeno, eh, y pues nos cuestionaban esa parte, y nosotros pues aquí defendimos el hecho de tener un modelo diferente, alternativo, en plántulas, y pues la otra razón por la que pues publicamos lo de Enterobacter es porque no se conocía en esa fecha, 2011, fue clave para nosotros, no se conocía mucho acerca de Enterobacter como promotor de crecimiento. En los congresos se hablaba ya de que Enterobacter promovía el crecimiento de las plantas, pero nadie se animaba a decirlo porque pues como que hay modas y dentro de las modas pues la gente era, era muy cautelosa en decir, o sea, como un Enterobacter podría ser promotor de crecimiento y proponerlo como un inoculante. O sea, nosotros fuimos muy cautelosos en la publicación para proponerlo, no como ya algo que va a ser comercial, sino solamente como un modelo de estudio, pero nos interesó porque en esa época salió un trabajo y vimos que la rizósfera Enterobacter es uno de los más abundantes acoplados en el microbioma de plantas de maíz. Entonces, pues eso nos interesó bastante porque si de por sí Enterobacter está formando parte del microbioma, pues debe estar haciendo algo. Entonces, por eso quisimos estudiar, ya que teníamos un Enterobacter dentro de tantos aislados que habíamos obtenido, pues quisimos enfocar el trabajo sobre este Enterobacter. Entonces, pues, esto fue parte del por qué. Hay más razones. No sé si esto, pues, te convenza, y pues si no te sigo platicando más razones. No, sí, doctor, ya entendí el punto. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, doctor. Ok. Vamos a continuar con la lectura y le damos la palabra entonces a Andrea P. Uribe. Y tú vas a leer solamente la primera parte de materiales y métodos, el aislamiento. ¿Me escuchan? Sí. Hola, es que mi micrófono está raro. ¿Sí? Sí, de todos modos te seguimos con la lectura, no te preocupes. Ok, la primera parte, ¿verdad? Sí. Perfecto. Dice, aislamiento y caracterización bacteriana. La cepa UAPS03001 se aisló de la rizósfera del maíz rojo criollo. Esta variedad ha sido cultivada por algunas personas en San Diego, Buenavista, Tlaxcala durante mucho tiempo, pero al igual que muchas otras variedades nativas de México, no ha sido cultivada. A ver, no, espérame, lo estoy traduciendo mal, me parece.
no ha sido cultivada durante mucho tiempo, genéticamente caracterizada. Creo que me perdí en la traducción. A ver, me estás haciendo trampa. ¿Lo tradujiste en un sistema automático? No, Ah, ¿no? Entonces, vale, vale. no, Entonces, mira, pero es que aquí lo que dice es, hasta dónde te quedaste, que ibas bien. Esta no ha sido dice, genéticamente caracterizada aún, es lo que dice. Esta no ha sido genéticamente caracterizada caracterizada, sí, aún. aún. Eh, 5 plantas, se extrajeron 5 plantas que crecieron y fueron cultivadas durante un mes. O mejor lo leo en inglés, no sé Si cómo. quieres leerlo en inglés, no hay problema. O sea, pues creo que sí, pero mi pronunciación no es extraordinariamente buena, por eso estaba No te preocupes, aquí no intentando. estamos para juzgar, no es clase de inglés. Ok, Profe, ¿qué soy? dice, Espera un momento, hubo una pregunta. Dime, soy de la tierra, ¿no? ¿Qué suelo. soy? Bueno, ajá. Ok. Ok, Adelante. continúo. Dice, 5 plants grow from 1 month were extracted from the soil and transported to the laboratory in sterile conditions, where salt adhered to their roots, were suppressed in water. The mixture was vortexed at 3,000 revolutions per minute for 3 minutes, 100 microliters of cereal dilutions were planted at Congo Red agar media. Bacteria from high dilution were isolated. Then strain UAP was selected from testing its plant's growth promoting activity. This strain was characterized by phenomic characteristics and by 16S rDNA similarities. Biochemical testing was performed with Mark 20 panels from DNA, behaving, analyzing the bacteria grow activity for 24 biochemical tests and resistance to 23 antibiotics. Bacterial response was detected with the automated system Microscan 4. The phenotypic test performed and listed in Table 1. The sequence of 16S rDNA gene was compared with public sequences. Briefly, genomic DNA was extracted and purified from bacterial cells, growth stationary phase with a Wizard genomic DNA isolation kit, Promega. A fragment of 1,365 BP of 16S rDNA gene was amplified with the universal primers UN27F, la secuencia 5', 3', T, A, G, A, G, T, 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 G, A, Sí. and UN 1392R. La secuencia de nuevo. The PCR product was sequenced with the sample primers at the Instituto de Biotecnología de la UNAM. The sequence was initially analyzed with BLAST and sequenced with DNA START. The gene bank accession number of 16S rDNA sequence UAPSO3001 is HM355806. Hasta ahí. Gracias. Okay. Andrea, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Preguntas de clase para todos? Sí, sí me escucha. Sí. ¿Quién eres? Para que no me tenga que ir al... Guadalupe. Ok, Guadalupe, adelante. ¿Por qué se usó en particular el agar rojo Congo? Pues porque apostamos por Azospirillum brasilense. Azospirillum brasilense crece bien en rojo Congo. Pero en realidad quien nos creció bien fue otra bacteria que en ese momento no sabíamos qué era. Y por eso tuvimos que secuenciarla. O sea, aislarle su DNA, hacer PCR 16S y mandar a secuenciar.
pero pues el medio iba dirigido para otra cosa, que nosotros creíamos que ahí nos iba a crecer Azospirillum. ¿Vale? Ok, sí. Gracias. En realidad crecieron muchas cosas y digamos que de todas las cosas que crecieron, esta bacteria nos interesó bastante. ¿Alguna otra pregunta? Cuando habla de strain UAPS03001, ¿se refiere a la bacteria que después es caracterizada? Sí, es el nombre que nosotros le pusimos a la cepa. De hecho, el estudiante que lo hizo, que estaba a cargo de la doctora Elizabeth Morales, pues no tenía experiencia y de repente nos dijo, ya aislé un Azospirillum, y estaba muy contento porque tenía un Azospirillum nuevo, y pues todos le creímos que tenía un Azospirillum, pero un buen día andaba yo ahí husmeando por el laboratorio y vi su placa y le dije, ay, qué bonita placa, qué bonita bacteria, ¿qué es? Y me dice, pues Azospirillum. Le digo, no, esto no es Azospirillum, yo conozco Azospirillum y el crecimiento que me estás mostrando no tiene el crecimiento típico de Azospirillum brasilense. Ya con el tiempo, si alguien se dedica a esta área, pues va a aprender a reconocer un poquito la morfología de las distintas bacterias, o por lo menos a nivel de género. Y entonces, pues yo ya conocía de muchos años Azospirillum, de haber trabajado con esa bacteria, y cuando me enseñó la placa le digo, no, esto no es Azospirillum. Y me dice, pues es lo que he estado manejando como Azospirillum. Le digo, pues vas a tener que cambiar la tesis, porque tenemos que mandar a caracterizar molecularmente. Y de ahí nace pues todo el proyecto de caracterizar. No crean que cuando haces investigación científica, aunque por la vía de conocida sí es, pero en la realidad no es así. No crean que se hace un protocolo, te imaginas cómo va a salir y ejecutas el protocolo. A lo mejor en algunas áreas, pero en la mayoría de las áreas, la investigación que se publica es porque, pues, de lo que vas generando al día a día, y van surgiendo preguntas como esta de, caramba, pues, que quién sabe qué aislaste, hay que mandar a secuenciarlo, ¿no? Entonces fue un poquito aquí lo que pasó. No sé si contesté a tu pregunta. Sí. ¿Alguna otra? Más que nada, entiendo que entonces se aisló la bacteria y después con esta bacteria fue que hicieron pruebas y al ver que sí tenía como el rendimiento que deseaban, se caracterizó o Sí, de hecho las pruebas fueron antes. fue al revés. Ah, ok. Nunca es como se publica tampoco. O sea, ese es un arte. Yo siempre he dicho, publicar es un arte en donde tú tienes que decirle a los referees lo que quieren escuchar un poco. Y debes de poner un orden lógico a cómo se obtienen las cosas. Pero en la realidad, nosotros primero tuvimos que, dentro de los aislados, probamos quién promovía el crecimiento. Y los que nos resultaron, pues fueron los interesantes. Y a esos les probamos capacidad de soportar desecación. Y dentro de los que nos quedaron, pues esos fueron los buenos, y esta bacteria fue una de esas buenas. Entonces a lo mejor pudimos haberlo publicado así como te lo estoy diciendo, de hecho suena más bonito. La cosa es que quemamos la idea y ya no hubiéramos podido publicar otras cosas que hemos publicado más adelante. Entonces a veces te tienes que guardar el secreto mientras lo explotas, y ya para cuando la gente se da cuenta de cómo lo hiciste, pues ya tú les tomaste ventajas en publicaciones. Entonces también es un poquito de maña en el ambiente científico. Pero fue al ¿Y cómo revés. se analizó? ¿Perdón? ¿Cómo se analizó la promoción del crecimiento? O sea, ¿cómo se llevó a cabo ese test? Más adelante viene aquí un poquito de lo que hacemos, pero de manera general pues tienes que incorporar la bacteria en la planta, y una vez que la incorporas,
pones controles donde no inoculas a la bacteria de interés y analizas rendimientos o tamaño de planta, dependiendo de si es en laboratorio o en campo, analizas cuánto se obtiene de cada uno de los modelos. Entonces, si tu bacteria está haciendo algo de beneficio a la planta, pues tus plantas van a tener más tamaño, más biomasa, más, a lo mejor en el caso de plantas de campo, mayor rendimiento de maíz, o sea, de mazorca. Entonces todos esos parámetros los ves. En ocasiones nos conviene ver clorofila, analizamos clorofila. Yo para esas fechas había adquirido un Kendall, un micro Kendall semiautomatizado, y pues quería yo medir proteína, pero pues ese aparato que compré es mi primer elefante blanco y que espero que sea el único de mi vida. No me funcionó muy bien. La marca que compré no fue muy buena y necesito acoplarle otras cosas para que no libere vapores que son tóxicos. Entonces, la primera vez que lo echamos a andar, casi sacamos a todo el personal de microbiología de los laboratorios, porque digamos que el olor a ácido sulfúrico que se emitió después de la digestión no fue soportable. Entonces, pues ya no lo volvimos a echar a andar porque era un riesgo y necesitábamos más dinero para acoplarle, digamos, un sistema que no permitiera la salida de esos vapores. Pero bueno, ahorita ya conté parte de las cosas negativas de la investigación. Por eso es que no viene, digamos, reflejado muchas veces todo lo que se hace en el laboratorio. Pero más adelantito vamos a ver esa parte de promoción y crecimiento, ¿vale? Ok, gracias. Profe, Sí. bueno, yo tengo una última duda. Es sobre lo que utilizaron. Por ejemplo, a ver, tengo entendido que utilizaron los paneles Mark 20 para saber su composición química o su actividad de crecimiento. No sé exactamente para qué lo utilizan. El Mark 20 son unos paneles que te hacen la caracterización bioquímica. No sé si cuando llevaron microbiología vieron que las bacterias antiguamente se caracterizaban por vía bioquímica, que eran unas pruebas. Las clásicas son cinco pruebas de crecimiento, una que le llaman TCI, crecimiento en TCI, en LIA, urea, agar urea, agar citrato, creatinina. No sé si las mencionaron alguna vez, Yo no las recuerdo. ¿no? Bueno, y todavía hoy en día se siguen usando esas pruebas en laboratorios clínicos. O sea, no creas que vas a un laboratorio clínico y te sacan bacterias, por ejemplo, de la boca y hacen aislamientos, no piensas que hacen PCR y hacen secuenciación. Bueno, fuera. Lo que hacen es hacer pruebas bioquímicas para saber o aproximarse a tratar de saber qué microorganismo está en juego. Entonces, en investigación científica, lo que hacemos es también, lo caracterizamos, es hacer pruebas bioquímicas, ya sea clásicas o en este caso son automatizadas, y pruebas moleculares. Las pruebas bioquímicas, normalmente las que se hacen de rutina son las de los paneles son de Biorad, me parece. Ahorita se me olvidó cómo se llaman esas pruebas bioquímicas, pero son paneles de fuentes de carbono, o sea, pruebas varias fuentes de carbono, crecimiento de las bacterias en varias fuentes de carbono. Y en función de los positivos y negativos, pues tú más o menos sabes a qué género pertenece lo que tienes. Y bueno, hay algunos paneles como estos automatizados que incluso se atreven a decir especie, pero yo no creo en en las cosas fenotípicas. Entonces se hace porque te lo piden los árbitros, pero a mí me gustan más las moleculares. Y cuando lo molecular te coincide con lo fenotípico, es decir, con lo de bioquímicas,
pues tienes un refuerzo más fuerte, o sea, tienes una base más fuerte para decidir que lo que tienes es el género que tú dices, y luego ya se puede aplicar taxonomía polifásica para llegar a especie, que no fue el caso de este artículo, ¿vale? Entonces, Ok, son fuentes de carbono donde tú vas a ver si crece o no crece, y si crece, de qué color se pone. Eh, pero en lugar de que lo veas con tu ojo humano y decidas el resultado, lo pones en un analizador de escaneamiento que pasa un espectrofotómetro por todo el panel después de que ya creció, y quien decide cómo creció no es el ojo humano, sino es el scanning, el escaneamiento automatizado, que después se lo comunica a una computadora, y la computadora mete el resultado, que es un código. Después de todo lo que leyó, se genera un código. Ese código lo mete a la base de datos. La base de datos es enorme, y digamos que se va contra toda la base de datos del mundo, y te dice lo más cercano es tal bacteria a lo que tú acabas de meter. Y así es como lo hacen en investigación clínica, ¿vale? ok. Si ya después de esa caracterización fenotípica, realizaron el PCR, ¿no? Así es, que ya es la parte molecular, Ujú. es la que Sí, estuvimos y lo que entiendo es que pudieron haberlo hecho simplemente molecular, ¿no? Sí, pero te Pero lo quedas pedían. cojo. Cuando tú mandas un artículo con solo molecular, te quedas cojito, y no es tan fuerte tu trabajo como cuando lo completas con cosas fenotípicas. Ok, vale, vale. Gracias. Sí. Oye, ¿cómo te llamas? Yo soy Jasmine. Yasmin. Y anteriormente, ¿quién participó? Que también no supe, porque no me he regresado al chat. Alejandra. Partis. ¿Cómo? ¿Tú? Alejandra. Alejandra Y Guadalupe. y Guadalupe. Ok. Gracias. Nada más es por querer saber. Los siguientes que participen, por favor, primero me dicen su nombre para saber con quién estoy platicando, ¿vale? Yo tenía otra duda. ¿Quién es? Alejandra, Alejandra, dime. si el Enterobacter se queda nada más como la raíz, ¿cómo se llamaba? Rizósfera. Ah, Eh, buena pregunta acabas de hacer. O se o va sea, para arriba, ¿no? O se va a la ajá, parte aérea. sí. Pues de acuerdo a los estudios que tenemos, solamente está en rizósfera. De hecho, hemos intentado con otros modelos para ver porque a mí me gustaría encontrar una bacteria que colonice por rizósfera, que ingrese, algo así como el modelo que alguna vez propusieron de Gluconacetobacter zotrophicus, ese es de caña de azúcar, que ingresa a la caña de azúcar y se va endófitamente, por vía endófita, y se va a la parte aérea. A mí me parece que esas bacterias pueden ser más exitosas que las que solamente se quedan en rizósfera. En el caso de Enterobacter, no, solamente se queda en rizósfera, no avanza. Digamos que tu planta está libre de esta bacteria. Pero si analizas la rizósfera, puedes encontrar a la bacteria que inoculaste en los primeros 30 días de vida de la planta. Después de esos 30 días de vida, la población de Enterobacter es regulada por la población del suelo. O sea, solamente aprovecha en los primeros días el hecho de que está en números enormes, y eso hace que haya promoción de crecimiento, pero después se regula como en otros modelos. Incluso a Zospirillum le pasa lo mismo. A Zospirillum tú lo inoculas, primeros 30 días está en una población relativamente alta. Bueno, alta aquí significa un 10 a la 6, o sea, como 1 millón de bacterias por gramo de rizósfera. Pero después de ese tiempo, ya incluso se cae a niveles no detectables. La población del suelo es más poderosa y termina regulando. Pues suponemos que debido al control de la planta, porque al final quien controla es la planta, termina regulando la bacteria que tú inoculaste. Oh, ok, pero en este caso sería positivo, ¿no? Que no suba porque pues puede ser dañina en cierto modo.
Sí, pues depende de cómo lo veas. O sea, si tú lo ves como para generar una industria biotecnológica, pues eso es positivo, porque te tienen que comprar cada vez que lo quieran utilizar y cada vez que quieren aprovechar el beneficio, pues te tienen que comprar, no hay de otro. Si eres el agricultor, lo ves negativo, porque dicen, ¿por qué no inventan algo que lo eche yo una vez y ya no tenga que volver a comprar nada? Pues son los dos puntos de vista. Y yo como soy biotecnólogo, pues me gusta la idea de que se regule la población y como dices, no vas a desencadenar algo fuerte, ¿no? En el ecosistema. A lo mejor al principio sí modificaste, pero luego termina siendo regulado y ya. No, no hay mayor trascendencia de lo que metiste. Entonces, a mí me gusta esa idea. Sin embargo, pues también hay que estudiar en años subsecuentes, a lo mejor una vez que ya lo introdujiste, se reguló la población, pero en algunos estadios del año puede volver a subir la población, ¿no? Eso pues no lo hemos estudiado, se acaban las fuerzas, eso a lo mejor ya les va a tocar a ustedes o a alguien que, o sea, me refiero a alguien que se dedica a este campo, pues resolver como esas nuevas preguntas. Entonces, pues ahora sí que hasta donde hemos podido resolver, vamos resolviendo. Pero lo que no podamos resolver, las nuevas generaciones tendrán que ir trabajando. De momento, pues no hemos monitoreado. O sea, por ejemplo, un experimento que a mí me gustaría, hablando de este Enterobacter, es seguirlo día a día. O sea, pues está bien ambicioso mi experimento. Pero eso es porque hubo una persona en Canadá, eh, Cloper, no recuerdo bien el apellido, pero él decía que había dinámicas de población dependiendo de la fisiología de la planta. eh, Cambia tanto la fisiología de la planta que lo que ves es subida de una especie y cuando a la planta ya no le conviene, cambia sus nutrientes y entonces esa especie viene para abajo y sube a otra especie, hablando de la rizósfera. Entonces a mí me gustaría seguir esa dinámica por ejemplo, con este modelo de Enterobacter. Porque yo nada más vi que hasta los 30 días había buenos números y después ya no detectas nada. Pero la pregunta es, o sea, lo que más me han aceptado en las publicaciones es decir, fue la regulación de las poblaciones bacterianas que terminaron abatiendo a mi bacteria. Pero ¿fueron las poblaciones bacterianas o fue la planta? Eso no se ha deslindado. O sea, ¿quién fue quien bajó mi población? Las bacterias por la competencia tan impresionante que hay por los nutrientes, o la planta porque en ese momento dijo, Enterobacter, gracias, ya me ayudaste, pero ahora necesito otra cosa, ya no te necesito a ti. Por lo tanto, te voy a privar de lo que necesitabas al principio para que eleve yo otra población dentro del microbioma que es la que me sirve. O sea, hay muchas cosas dentro de la relación íntima de la bacteria con de la planta, de la rizósfera, con digamos, las bacterias que existen en ese ambiente, que pues son un misterio, todavía no las hemos resuelto. ¿Alguna otra pregunta? Ok, si ya no hay preguntas, vamos con la siguiente persona y es Araceli Fabián Crispín. Me tocó una muy Sí, chiquito. Lúcete. ok. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. ¿Resistencia antibiótica? Ajá. Okay. Antibiotic resistance was tested for designing media for the resolution of the inoculated strain UAPS 033001 was plated on LB and Congo red media. Antibiotic multidisc Biorad Mexico were placed and duplicated on
inoculated agar plates. ¿Preguntas? Esto es a lo que en clínica llamamos antibiograma. ¿Alguien ha escuchado de un antibiograma? Sí. No. ¿Quién dijo así? ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Alejandro? Alejandra. Cuéntanos qué es un antibiograma. Bueno, el nombre como tal no me suena, pero según yo es lo mismo que he hecho, que es inocular un medio completo con algún microorganismo y poner diferentes discos de antibióticos para ver su resistencia, pues en base a cada uno, ¿no? ¿Y cómo es que ves que es resistente o que no es resistente? Según el halo de inhibición que forme en las Entonces, 72 si es horas. resistente, ¿hay halo o no hay halo? Si es resistente, no hay un halo. Ok. ¿Y si es sensible? Sí hay un halo. Y ya de ahí se debe medir el diámetro de este para pues reportarlo. Ok. ¿Y si fuera intermedio, cómo lo verías? Pues tienen un halo muy pequeño, ¿no? O sea, apenas como circundante. Va a depender de cada antibiótico cómo se define intermedio, ¿no? Ujú. Te Sí, habla sí. de ciertos milímetros y te dicen esto va a ser intermedio, esto va a ser resistente y esto es sensible. Ok, pues Y en aquí se hicieron... aquí, sí, o sea, dime. ¿de qué nos serviría aquí? No entiendo por qué Por funciona. eso, lo que ocurre es que como es una bacteria nueva, no sabemos a qué es sensible y a qué es resistente. Entonces se le hacen estos antibiogramas con el objetivo de buscar antibióticos a los que es resistente y que después hagas un medio de selección más poderoso. Es decir, imagínate que la bacteria, ahorita vamos a ver a qué es resistente, ahorita nada más voy a decir a lo loco. Imagínate que la bacteria es resistente a canamicina, a cloranfenicol y a ampicilina. Entonces ahora tú ya sabes que crece en rojo Congo, pero ahora tú haces un rojo Congo donde le pones una cantidad grande bueno, relativamente grande de esos tres antibióticos. Le pones ampicilina, cloranfenicol y canamicina, y entonces ya a otras bacterias les va a costar todavía más crecer en ese medio de selección. Ya va a estar mucho más dirigido a la bacteria que tú quieres aislar. Esto es importante porque cuando tú pongas a la bacteria asociada a la planta, o sea, por más que cuides eh, digamos, el sistema para que no se contamine de algo, yo les decía, pues pueden salir las bacterias del interior de la semilla, las que se resguardaron de forma natural, a los 15 días comienzan a salir. Entonces necesitas un medio de selección para que tú vayas siguiendo a tu bacteria que inoculaste. Si no le ponemos la selección, te van a crecer otras cosas y ya no vas a ver a tu bacteria, ¿vale? Ok. Entonces de ahí que se necesita hacer un medio de selección más potente o más selectivo. ¿Y cuál sería o por qué? Pero dame tu nombre. Soy Yasmin. Ok, Yasmin. ¿Cuál sería o por qué hacer una... Bueno, sí entiendo que en este caso un antibiograma sirve para poder hacer bueno, crear un medio de selección y así conocer más a la bacteria. Sin embargo, ¿en qué otras situaciones haríamos un antibiograma? Y otra de mis preguntas es, este, estos también tienen una aplicación o este dato, a pesar de que es una investigación relacionada a la agricultura, te podría también tener bueno, ser útil para lo médico. Sí, mira, de hecho te da pistas. En principio el antibiograma tiene doble filo, o sea, por un lado necesitas un medio de selección más, digamos, eh, más preciso, pero por otro lado censas cómo anda el mundo. O sea, de por sí tú vayas a donde vayas en el mundo, en el planeta,
y aíslas a las bacterias que quieras, digamos, a partir de ese ambiente, ellas ya intrínsecamente traen sus propias resistencias. Y puede ser que haya bacterias que incluso son resistentes a los antibióticos más novedosos que tú tienes en el planeta. Desde el punto de vista biológico, eso tiene sentido porque te das cuenta que las bacterias, al originarse hace pues prácticamente 2 billones de años antes de los primeros eucariotes, pues tienen recuerdos evolutivos bastante fuertes. O sea, ellos han competido en este planeta mucho más tiempo que nosotros. Pero por otro lado, esos datos de saber cómo están las resistencias también te pueden decir aguas. O sea, por ejemplo, nosotros en este caso vamos a ver los resultados, pero si no mal recuerdo, tenía mucha sensibilidad a bastantes antibióticos. Cuando tú tienes una bacteria así, pues para mí es una bacteria buena para usos agrícolas. Si tenemos una bacteria muy resistente a los antibióticos, como que digo, chispas, esta bacteria es muy buena porque potencia el crecimiento de plantas, pero si un día se llega a asociar con algo malo y se convierte en un problema de salud, ¿cómo la combatiría yo? Entonces también vas midiendo tus fuerzas allí y dices, no, pues es que esta bacteria, pues mejor no me meto con ella más que como modelo, porque, porque es muy resistente a muchos antibióticos, ¿no? Entonces, en salud, por ejemplo, se habla de las cepas multidrogo resistentes. Y muchos manejan mal, digamos, la información, hablando del área de salud, porque se imaginan que por el uso excesivo de algún antibiótico o el mal uso de un antibiótico, se han generado bacterias resistentes a esos antibióticos, y no es así. En realidad lo que hace el uso de esos antibióticos es que tú seleccionas a los que de por sí ya existían, que eran resistentes a ese antibiótico. Pero no es que evolucionaste, no es que hiciste que evolucionara el sistema en ese momento. La evolución lleva millones de años, o sea, no es que ya evoluciona en este instante porque tú mal usaste un antibiótico, no. Seleccionaste. Y esa selección que hiciste, ahora pues le diste preferencia a que se reproduzcan esas bacterias que son resistentes a ese antibiótico. Y hablando de un hospital, pues ahora estás en problemas porque como estás usa y usa el mismo antibiótico, pues seleccionas. Otra voy a hablar de un modelo que me acuerdo muy claramente, Klebsiella pneumoniae. Me recuerdo muy bien porque estaba yo trabajando en el área clínica cuando se nos empezaron a morir los niños de las incubadoras. Y pues en esa época la jefa de laboratorio pues nos manda a monitorear qué podría estar pasando ahí en las incubadoras. Y pues aislábamos mucho a Klebsiella pneumoniae. Y sí, los niños se morían de neumonía. Y a los niños les empezamos a monitorear, a los bebés, y justamente estaban cundidos de Klebsiella pneumoniae. Entonces la pregunta era ¿por qué había tanta Klebsiella pneumoniae? En ese momento no me lo pude explicar, ahora sí ya lo sé explicar. Pues todo el uso que teníamos alrededor de los antibióticos, pues estaban haciendo una presión de selección, y a lo mejor esa Klebsiella pneumoniae no era tan competitiva. O sea, hablando de los microbiomas sanos, pues lo que ocurre es que un microbioma sano termina regulando a una bacteria por más patógena que sea. O sea, es mejor tener un microbioma sano a tratar de bajar, digamos, a un patógeno con un antibiótico. Pero en esa época no lo sabíamos. O sea, tuvimos el brote de Klebsiella pneumoniae y lejos de pensar en recuperar los microbiomas de los pacientes, por ejemplo, a estos niños se les pudo haber dado leche materna y ahí viene un microbioma enorme de bacterias buenas y hubieran regulado a Klebsiella, pero pues lo que se nos ocurrió en esa época, que yo digo que era con mucho obscurantismo, fue poner más antibiótico y pues más casos teníamos de enfermedades. Entonces ya al final, pues la química desesperada, la jefa de laboratorio nos manda a monitorear, pues a lo mejor era un portador asintomático el que estaba contagiando a los niños. Ahí los tienes con las pobres enfermeras monitoreándolas a ver quién era el culpable. Y pues al final nos dimos cuenta que el culpable era el benzal que estábamos poniendo para desinfectar
a las cámaras a donde los niños dormían o donde se desarrollaban. Pues se supone que el benzal es un desinfectante y pues tenía una población como de 10 a la 6 por mililitro de Klebsiella pneumoniae. O sea, ya se había seleccionado ahí esta Klebsiella pneumoniae, le gustaba vivir ahí en el benzal, comía benzal. Entonces pues ya, fue mi primera experiencia, yo estaba sorprendido. Hoy ya estoy acostumbrado, el mundo microbiano, o sea, realmente se desarrolla donde menos te imaginas. Entonces, volviendo a la pregunta, el antibiograma te sirve con esos dos filos, o sea, te sirve primero para que veas cómo puedes hacer tu medio de selección, pero lo más importante es que sepas que tu bacteria tiene sensibilidad a algunas cosas y que la puedes controlar en algún momento. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no sé si contesté tu pregunta. Sí, ¿Yasmin? gracias. ¿Es Yasmin? Sí. Ajá. Ok. Si ya no hay preguntas, seguimos. Cedemos la palabra entonces a Araxia. Sí, aquí estoy. Adelante. Okay. Seeds of the Rojo Criollo maize variety were germinated as follows. The seeds were washed with distilled water and rinsed with 70% ethanol for 10 minutes and immersed under agitation in 6.5% sodium hypochlorite for 20 minutes. The seeds were washed 8 times with sterile distilled water under sterile conditions and incubated for 3 days at 30 degrees under high environmental humidity on MS sodium medium, supplemented with 20 millimolar glucose and 30 millimolar sucrose. Seeds showing microbial growth after incubation were discarded. Ok. ¿Preguntas de esta sección? Sí, ¿por qué es que se utiliza el alcohol y el hipoclorito de sodio? Ok. ¿Cómo te llamas? Edgar. ¿Edgar? Sí. Ok, Edgar. Mira, el alcohol primero se usa para desinfectar. Porque aunque tú no ves así de cerca, o no sé si ya has leído o a lo mejor has visto en microscopio, pero estamos rodeados de ácaros. De ácaros y muchas cosas más que ni siquiera hemos caracterizado. De repente, si te pones a ver así como que en una ventana y hay un reflejo de luz, vas a ver que pasan como partículas de polvito, pero ese polvito lleva animalitos. Entonces el maíz, igual que cualquier superficie, puede tener cosas. O sea, nosotros le llamamos gigantes, en realidad ni siquiera las vemos con la vista humana. Entonces lo que hacemos es poner alcohol y con eso desinfectas esas cosas, digamos, un poco grandes, pero no puedes dejar el alcohol mucho tiempo. El etanol primero lo tienes que suavizar, no puede ser alcohol directo, 70%. Luego lo dejas por un tiempo que tolere tu semilla. 10 minutos es exagerado, hay semillas que no aguantan 10 minutos, porque el alcohol puede penetrar. Y si penetra, pues hace desastre en la plantita que está dentro de la semilla. No sé si has visto una semilla y la has partido y has visualizado que ya dentro de la semilla viene desarrollada la plantita, ya nada más está lista para crecer. Pues esa puede ser dañada cuando tú colocas el alcohol y por mucho tiempo. Entonces, pues ahí se tiene que hacer una investigación para ver cuál es el tiempo adecuado, de tal suerte que no pierdas capacidad de germinación. Entonces aquí 10 minutos fue lo adecuado. Y una vez que ya lavaste en alcohol y enjuagaste, ahora tienes que poner en hipoclorito de sodio, porque el hipoclorito de sodio mata cualquier forma de vida. Pues en este caso queríamos eliminar bacterias,
de manera superficial, y entonces pues es muy tóxico. El hipoclorito de sodio es de lo más tóxico que existe en el planeta, no solamente para bacterias, para el humano, para cualquier forma de vida. O sea, es una molécula con un poder oxidante tan enorme y además desbalancea membranas, o sea, tiene un montón de mecanismos por los que podría actuar, digamos, sobre la vida de un microorganismo o un organismo que, que pues se usa para esos fines, para matarlos. Hoy en día pues, se usa hipoclorito de sodio, por ejemplo, para potabilizar agua, pues, porque tienes ese poder tan fuerte. Lo que casi nadie sabe es que tiene un poder, por lo mismo, en humanos, un poder cancerígeno bastante fuerte. Entonces, pues, hablando de potabilización de agua, pues deberíamos de ser cautelosos. Por eso no se puede tomar o beber agua de la llave, sobre todo si viene potabilizada, porque puede ser muy tóxica para quien la consuma. Y bueno, 6.5% significa el porcentaje de las formulaciones comerciales. Es como el umbral máximo que se puede disolver de hipoclorito de sodio en agua. Ya no puedes tener concentraciones más altas. No sé, no hay manera de tenerla, ¿vale? Entonces, es el cloro concentrado. Aquí, pues, lo que más manejamos es creo que hay unas marcas comerciales como el Chinito, Cloralex, vienen al 6.5%. Entonces, lo que haces es poner esa formulación comercial directa sobre las semillas. Entonces eso se hace para tener cultivo arsénico. Ajá, para eliminar, digamos, los compañeritos o las bacterias y demás cosas, hongos y otras cosas que trae la semilla en la superficie. Pero te digo que no te liberas de las que vienen protegidas en el interior. Porque si lo dejas mucho tiempo, imagínate que dejáramos, en lugar de 20 minutos, dejamos 40 minutos. O 30, no irnos tanto, a 30 minutos. O sea, si ya empieza a penetrar el hipoclorito, te puede eliminar también las poblaciones bacterianas del interior, pero te llevas de por medio a la plantita, entonces se muere y ya no hay capacidad de germinación. Entonces hay que cuidar esos dos parámetros. Bajar carga bacteriana en la superficie, pero sin afectar la capacidad de germinación de tu semilla. Ok, gracias. De nada, Edgar. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, las semillas que tienen un medio limpio al finalizar el tiempo de incubación son las que se quedan, ¿no? Ajá, sí, se ponen en un medio MS para que germinen, porque el medio MS es muy rico, muy, muy rico. Y cualquier contaminante, cuando lo pones ahí, o la mayoría de contaminantes, pues empieza a crecer. Entonces, si no quedó suficientemente, digamos, limpia la semilla, o sea, que quedaron sobrevivientes ahí, pues inmediatamente los medios se van a ver contaminados. Entonces todo eso, por eso ahí se hace individualmente, para que no haya contacto de una semilla que germine con otra, y por lo tanto, entonces te das cuenta cuáles son las germinadas, los germinados que están contaminados, y eliminas esos germinados contaminados. ¿Y como en qué porcentaje están contaminados y qué porcentaje son, pues, usables? Va a depender mucho de la variedad, y esta variedad, la rojo criollo, como son variedades criollas, normalmente tienen un microbioma más sano y vienen con más representación, son más difíciles. Cuando tienes variedades híbridos, como que los híbridos ya vienen, de tanto que los han trabajado en resistencia, también se vuelven resistentes a hacer interacción con bichos benéficos, entonces son más fáciles de esterilizar.
pero porque ya su microbioma no viene bueno, no viene sano. Entonces, en este caso, que son los difíciles, si le bajas el tiempo, por ejemplo, de hipoclorito, pues casi todos te salen contaminados. O sea, no es que sean contaminados por cosas malas, sino le llamamos contaminación a su propio microbioma. O sea, porque queremos hacer un experimento donde evaluemos el bicho que queremos inocular y no otros que ya estén en el sistema. Entonces, este tiempo de 20 minutos fue suficiente como para tener un 80%. Ok, gracias. Sí. ¿Cómo te llamas? Alejandra. Ah, ok, Alejandra. Todavía no reconozco las voces, lo siento. Yo, Jasmine, otra Ajá. vez. Y había mencionado que si se pone en el hipoclorito de sodio menos tiempo, nos va a salir casi, bueno, muy probablemente contaminadas nuestras semillas. Entonces, ¿cómo determinan qué tiempo específicamente? O para cualquier semilla es ese tiempo. Ah, pues experimentalmente. No existe una varita mágica que diga, para tal maíz es esto. O sea, de eso se trata la investigación, de que, aunque aquí queda resumido en un párrafo, pues ahí tardamos mucho tiempo para decidir cuáles eran los tiempos adecuados de desinfección, de esterilización con hipoclorito, eh, y que siguiera con capacidad de germinación. O sea, se tiene que hacer experimentalmente, no tienes de otro. Ya llega después de este trabajo otro estudiante y trabaja el mismo modelo, pues lo que le recomendamos es ya sigue el protocolo de Morales García, porque pues, o sea, gastamos mucho tiempo como para desperdiciarlo, ¿no? Entonces ya el siguiente estudiante usa el mismo modelo, usa estos tiempos y ya no se enfoca a tratar de saber si le pone más tiempo, si le pone más menos hipoclorito, o, no, o sea, eso ya digamos, lo dejamos en la historia en caso de que sea el mismo modelo, pero si llega otro estudiante y dice, o sea, cambiamos la pregunta y decimos, es que ahora vas a trabajar con maíz azul, pues entonces ya no tiene nada que ver con el maíz rojo. Y hay que hacer otra vez estudios de ajuste. Ok, Sí. gracias. De nada, Yasmin. Ok, pues si ya no hay preguntas, pasamos al siguiente punto. Ok, voy yo. Ah, vale, Ariana. Sí. Growth Promotion Experiment in Environmental Camber. Strain UAPSO3001 was grown overnight in LB growth. Bacterial growth was inoculated in the same medium and grown until stationary phase. The cells were washed and resuspended in the same volume in sterile and distilled water. Cell quantity was determined in triplicate with the drop plate method. 40 germinated maize seeds were immersed in the bacterial suspension for 1 hour and sown in tubes containing 5 grams of sterile vermiculite. As a control, other 40 germinated maize seeds were immersed in sterile distilled water under the conditions mentioned above. The sprouts were grown under the following conditions: 25 to 28 degrees C, light darkness cycle, 16-8 hour. 70% humidity. The plants were watered once with 25 milliliters of MS solution without carbon source. A. Quantification of bacterial adherence. The number of cells adhering to the sprouts was quantified after 12 hours.
6 replicates and 6 controls were vigorously bordered in a volume of sterile distillate water. Cell numbers were determined by by the drop plate method on agar selective media. B. Quantification of bacterial pollination. 10 and 20 days after inoculation, the roots of 10 plants for each treatment were immersed in 20 milliliters of sterile distillate water and vigorously bordered for 40 seconds. Rhizospheric bacteria were determined with serial dilutions of the bacterial suspension by dropping 20 microliters on selective media plates and 24-hour incubation. C. Aerial plant biomass. The aerial region of 20 plants was chopped into small pieces, dehydrated at 70 degrees centigrade for 4 days, and weighed. Data were compared with the student's t-test. Ok, muchas gracias. ¿Preguntas? Tenemos una lluvia muy buena, Sí, ¿verdad? Sí, adelante. profe, ¿en qué consiste el Student T-Test? Es una prueba estadística paramétrica. Pues es una de las pruebas paramétricas más estrictas que tenemos, y la usamos porque justamente como es muy estricta, si hay una tendencia, por ejemplo, de promoción de crecimiento, es que en organismos vivos normalmente tú ves una tendencia. Entonces normalmente la comunidad científica aplica pruebas no paramétricas para ver este tipo de estudios. Pero algo que me pasa a mí en particular es que me crié en una comunidad agrícola, y pues desde la niñez, pues algo que no nos gustaba de los agrónomos es que nos decían algo y luego veíamos que no funcionaba, pero ellos se defendían porque la literatura lo decía. Entonces como que fui muy marcado por esa situación. Entonces algo que me ocurre ahora es que aunque vea yo una tendencia positiva de algo, yo no lo declaro positivo si no una prueba estadística paramétrica me lo dice. Si la estadística paramétrica me dice que algo es diferente, pues muy probablemente lo voy a ver reflejado a la hora que lo practique de nuevo. Si la estadística paramétrica me dice no es suficiente o el grado de error es tan alto que no te puede decir que sí es diferente, prefiero declararlo como igual y decir que no hubo estadística, o sea que la estadística no avaló que sean diferentes aunque haya una tendencia. Entonces algunos autores me critican porque dicen que debería de usar pruebas no paramétricas y que sí se vería la diferencia. Y yo estoy consciente de eso, pero es mi formación que viene de fondo del hecho de haberme criado en comunidades agrícolas, el punto por el cual hago este tipo de análisis, pero es algo más personal que a mí me gusta, que si de repente voy a contribuir en la agricultura, pues que funcione lo que les llevo, ¿no? Por lo que yo viví por mucho tiempo ahí en los campos agrícolas. Ya de fondo matemáticamente pues no soy experto en cómo funciona la estadística. Uso programas, o sea, para no equivocarme, uso programas que ya son validados. En este caso usamos el Sigma Plot, donde tú metes datos y hace la comparación automática. No nos metemos en detalle de cálculos a mano. Me acuerdo que alguna vez los hice en la universidad, pero ya no sería el experto que te platique bien de la prueba TED Student. Ok, entonces es más como para
tener la certeza de que las, ¿cómo se llama? Las cuantificaciones sí sean lo que, pues lo que se pretende o que no sean lo que se pretende. Nada más Ajá, es como o sea, sí, confirmación. en este caso, si ves una diferencia positiva, pues que sea real, ¿no? Y no Ujú. sea algo que, pues sí, científicamente es real, pero que es a lo que muchos que trabajamos cuestiones aplicadas decimos que hacemos a veces ciencia ficción, o sea, por con tal de pues de ver si De es sacar la algo, publicación. sí, sí te da diferencia estadística, y estoy de acuerdo, o sea, también soy evaluador, o sea, no porque yo tengo esta idea de que este de student, cuando soy evaluador, piensas que le digo al que hizo tu que no, no, lo tuyo no vale. No, o sea, lo evalúo con toda conciencia de que son pruebas validadas. Entonces, si su prueba le dio positiva, pues, pues le creo, ¿no? Le creo en el sentido de que sí existe la diferencia con esa prueba estadística. Pero también estoy consciente de que si usáramos otra, es muy posible que no le dé diferencia estadística. O quien usa no paramétricas, sobre todo en experimentos en animales, pues no puedes darte el lujo de, o sea, tú imagínate, tienes que superar por lo menos en un tratamiento, en una réplica, el grado de error. Y aquí en este tipo de experimentos biológicos hay mucho grado de error. Por ejemplo, te voy a platicar de esto que hemos comentado hasta ahorita. Pues, error podría ser que a un tratamiento le pusiste más cloralex. Error puede ser que le dejaste unos segundos más tiempo de alcohol. Error puede ser que tu semilla viene de diferente tamaño y de diferentes mazorcas. Error puede ser que no todo viene homogéneo, aunque todo es azul. Los estadios de desarrollo del maíz que elegiste, uno terminó, haz de cuenta que uno nació o se terminó de hacer mazorca el 18 de octubre y otro el 20 de octubre y otro el 30 de octubre. Y eso son cosas que no controlas. Entonces, si empezamos a poner todos esos grados de error, la cuantificación, el humano, pues te El das dolor cuenta, de caso y todo eso, ¿no? ¿sí? Te das cuenta que necesitas, pues no sé, 30 réplicas. Y lo mismo ocurre en experimentos en ratones. Pero si yo llego, y eso nos pasa, que llega luego el que sabe de mucho de estadística y dice, no, pues tu experimento está mal porque necesitas para esto 100 ratones, ¿no? Y tú dices, no, pues no, ¿dónde voy a poner 100 ratones? Y igual nos pasa a nosotros con las plantas. ¿Dónde voy a poner estos experimentos? Por ejemplo, yo te recuerdo uno, tenía 380 plantas y, y pues resulta que no cabían en el invernadero. Las tuve que poner por ahí, o sea, abajo de las mesas, ya estaban a otro nivel. Entonces te empiezas a meter en más problemas cuando tratas de cumplir con la estadística. Entonces, si no logras cumplir con la estadística paramétrica, pues entonces no tienes de otra que usar una no paramétrica. ¿Por qué? Porque simplemente no vas a cumplir la curva gaussiana. Ok. Muchas gracias, doctor. ¿Quién eres, perdón? Edwin. Edwin, ok, Gracias. sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor Jasmine, Sí, el dime. drop plate method es, o más o menos, ¿qué es? Ajá. Tengo un video, vamos a dejarlo para que lo vean en casa. Y mañana, pues ya me estoy dando cuenta que ya estamos a punto de llegar a las 4. Mañana, ustedes ven ese método, mañana seguimos aquí con esta parte. Nos vamos a quedar en esta pregunta. Y mañana ustedes me platican si le entendieron al droplet method, ¿les parece? Ahorita les pongo la liga. Lo tengo en mi canal.
porque esa plática se las di apenas a los de Academia Mexicana de Ciencias, le puse recuento bacteriano. Está medio chafa el video, como todos mis videos, no soy todavía muy bueno, pero lo importante es la información, así que me gustaría que vieran el video. Ahorita se los voy a poner aquí en el WhatsApp. Pues ya les puse la liga en WhatsApp. Y me gustaría que vean el video y que mañana ustedes me platiquen qué es el droplets, goteo en placa, se dice en español. Y existen más métodos, o sea, no es el único. De hecho, nosotros aquí en el laboratorio hemos patentado uno. Nos costó sangre, pero al final tuvieron que otorgarnos la patente porque no existía nada en el mundo igual, y es uno que se llama goteo por sellado en placa masivo. De ese no platico en el video, de ese si quieren luego leemos la publicación, pero se basa prácticamente el principio en lo que viene el video. Entonces me gustaría que lo vean y mañana nos vemos para sacar dudas de lo que ven en el video y para continuar con la lectura del artículo. ¿Les parece? Sí, está bien. Sí, Sí, doctor. sí, profe. Sí, claro que sí. Muy bien, pues entonces yo voy Está bien. a dejar hasta aquí la grabación. Voy atrasado también con